la sessió d'avui volíem parlar de totes les sessions de cooperació que hem anat parlant de diferents àmbits, i la sessió d'avui volíem parlar d'un àmbit que potser és més transversal, que fa referència a allò comú, a allò col·lectiu, i és un tema que quan vam començar a parlar és molt ampli, però sí que veiem que hi ha alguns elements fonamentals. Per una banda, el fet de recuperar la comunitat o construir comunitat, entesa com no només els individus que viuen a un lloc, sinó totes les relacions d'amistat, de suport mutu, de cooperació que hi ha entre ells, o sigui, com un element essencial per poder parlar d'allò comú. I per una altra banda, parlar també de recursos o espais que siguin col·lectius, és a dir, que realment siguin gestionats o posseïts directament per la gent que viu en àrea geogràfica, que serien els veïns. Llavors, també, si mirem una mica enrere la història, el fet de la propietat privada o estatal que hi ha avui en dia no és que hagi estat sempre així. El Fèlix ens parlarà una mica del comunal a la península Ibèrica i veurem com hi havia altres formes de propietat i de gestió col·lectiva dels recursos. I també veurem una mica tot el procés que hi ha hagut per usurpar aquestes comunitats humanes i aquestes formes de gestionar els recursos col·lectius que hi havia en alguns llocs, i com també l'estat i el mercat ens porten cada cop a més individualisme i menys comunitat i menys recursos que siguin col·lectius. Llavors, també creiem que és important destacar que això tampoc no ha sigut sense resistència, o sigui, hi ha hagut moltes lluites de resistències, intentar recuperar o mantenir la comunitat i els recursos col·lectius, però desgraciadament moltes d'aquestes no han triomfat o al final han acabat fracassant, però sí que en podem aprendre molt de diferents moviments que hi ha hagut. Llavors, avui per poder parlar una mica de tots aquests temes hem convidat per una banda el Fèlix, que és historiador i lliurepensador, podríem dir, i ell ha treballat molt el tema del comunal a la península Ibèrica. Llavors la idea és que ell faci primer una ponència una mica més llarga, d'uns 40 minuts, una cosa així, sobre el comunal a la península Ibèrica, perquè tinguem la visió de quines formes hi havia hagut als territoris on vivim antigament, tant de relació de comunitat com de gestió dels béns col·lectius. Després el Joan Pedragosa, que ens explicarà una mica què podem entendre per democràcia econòmica, no només a part de la gestió col·lectiva dels recursos, com també podem organitzar una economia que estigui realment gestionada directament pel poble. El Gorka, de la cooperativa Integral, ens explicarà la incidència que estan fent de col·lectivitzacions, amb la idea d'aconseguir recursos materials amb espais, edificis amb propietat col·lectiva. I el Vicente ens explicarà un nou projecte al barri que comparteix algunes de les línies que s'aniran dient, sobretot el tema de comunitat, de recursos col·lectius, d'empoderament econòmic al poble sec. És un projecte que encara no existeix, que s'està pensant, s'està quallant de fa uns mesos, i quan vam plantejar l'acte potser ens imaginàvem que ja estaria més avançat el projecte o més quallat. La veritat és que encara estem en un procés més de definició, però creiem que és interessant exposar les idees que van sortint. Llavors, la idea de l'acte una mica és primer la ponència del Fèlix ha de ser uns 40 minuts, després els altres tres companys més o menys uns 15 minuts per cap. Havíem pensat després de la del Fèlix deixar un petit torn de preguntes, per si hi ha preguntes més específiques de la seva intervenció, i després dels companys un altre torn de preguntes. I llavors la idea després ja és fer un debat tots junts, una mica parlar de les idees en abstracte, però també intentant concretar com veiem que podem aplicar totes aquestes idees tan importants i tan necessàries avui i tan interessants al nostre barri. Tant ja sigui en projectes existents com podem millorar-los o quins projectes imaginem que poden anar sortint, etc. I tot això amb un esmorzar que tenim allà avall, o sigui, no us talleu a menjar una mica i demanem la voluntat per finançar una mica les jornades. Agraïm molt a tots els ponents per haver vingut i a tots els assistents, sobretot perquè els dissabtes al matí encara costa una mica, i agrair-vos a tots estar aquí. Deixem el Fèlix. El micro com veieu vosaltres, si voleu el posem. Què prefereixes, Fèlix? Buenos días. Como quizá el tiempo apremia, no me detendré mucho, pero sí quiero citar algunos libros que me han sacado últimamente. Esta información para mí es importante porque mis libros no circulan con facilidad, Aquí hay un sistema de censura en las sociedades capitalistas que consiste en impedir la circulación de los libros. No se prohíbe, pero se impide por muchos procedimientos,
Entonces siempre hay dificultades con el libro, siempre hay algún lío por ahí. Bueno, lo que me han publicado últimamente es un libro que se titula Tiempo, Historia y Sublimidad en el Románico Rural, el régimen concejil, los trabajos y los meses, el románico amoroso. Es un texto que intenta exponer lo que es el arte románico en los espacios centrales de la península ibérica. De Cataluña solo trato con cierta profundidad la Catedral de Tarragona, por ser uno de los grandes panteones del románico, erótico, amoroso, sexual. Lo que pasa es que no hay ningún libro serio que lo estudie, ¿no? Lo he tenido que sacar de fuentes un poco extrañas, ¿no? El texto que le interesa el arte y la historia medieval, pues aquí hay de todo, ¿no? Luego, más recientemente, pues ha salido ya, después de 3 años de trabajo, la obra que llevábamos haciendo, María Prado Esteban y yo, sobre la cuestión de la mujer. También es un texto que nos ha llevado mucho tiempo, y este solo es el volumen primero. El título completo es Feminicidio o autoconstrucción de la mujer, volumen primero, recuperando la historia. El volumen segundo lo hará Prado por su cuenta, y yo ya un poco me desentiendo del proyecto. Mi parte era de colaboración, sobre todo en el análisis histórico, con datos que yo tenía hace mucho tiempo y que no sabía dónde meter. Y finalmente, CNT Madrid me sacó el texto Estudio del Estado, que es una compilación de artículos que yo fui publicando en CNT hace 3 años sobre el Estado. Son unos artículos muy breves, pero que a mí me daba pena que se hubieran quedado ahí olvidados, que nadie se acordaba. Entonces, pues en el otoño libertario me llamaron y yo dije, ¿por qué no lo publicamos? Toda la publicación la han hecho ellos, yo no he hecho nada más que hacer una corrección de ratas y todo lo demás es suyo. Bueno, el tema de hoy es importante, vamos a ver, para introducirlo de una manera actual, ¿no? No sé si sabéis que el Gobierno de Madrid tiene un anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local. Es decir, es un proyecto todavía no aprobado, que el Consejo de Ministros hizo público en 1 de julio de 2012, el 1 de julio pasado. Lo que pretende es, en sus palabras, racionalizar lo que llama la administración local. Esto redundaría en que las entidades locales menores perderían sus bienes comunales. Así de claro, aunque la ley aparentemente no se refiere a eso, ¿cómo se haría concentración de municipios? Es decir, en vez de haber 6 o 7 municipios, pues habría una cabecera de comarca en donde se concentraría. Eso significaría que las tierras comunales de las entidades locales menores probablemente venderían. Detrás de esto lleva ya mucho tiempo el Gobierno. Yo ya en 2010 publiqué en la revista Soberanía Alimentaria un artículo que se llamaba Defender el comunal contra el nuevo proceso desamortizador. Para lo que llaman España, hoy quedan unos 4,5 millones de hectáreas. Se pueden vender 4, porque las 500.000 restantes son no vendibles, son parques nacionales o terrenos que no se pueden vender, ¿no? Entonces hay unas juntas de un territorio de León que se llama Omaña, que ellos ya han cuantificado el valor del comunal que perderían. En total, como comunales, porque luego hay otra variedad de tierras que son, bueno, no voy a entrar en eso, no son comunales, pero jurídicamente se asemejan, pero las estrictamente comunales de las entidades locales menores son 512.000 hectáreas en la provincia de León. Ellos calculan entre 3.000 y 6.000 euros hectárea el precio de mercado, con lo cual estas tierras valdrían entre 1.500 euros y 3.000. 1.500 millones de euros y 3.000. Bueno, esto es muy interesante porque demuestra que todavía el comunal existe, todavía tiene peso, y una entidad tanto territorial, extensiva como económica. La pregunta es, ¿de dónde sale esto? Es decir, ¿cómo se crea y cómo funciona? Todavía es una cantidad enorme de bienes, y si nos retrotraemos a principios del siglo XX, el comunal que entonces existía podía ser perfectamente 10 millones. Los datos siempre hay que tomarlos con cierta distancia porque es muy difícil de cuantificar. Ellos mismos aquí lo dicen, esto es un informe, bueno, son 2 informes que ellos hicieron. Porque en León hay una gran tradición de defensa del comunal.
Respecto a Cataluña, tenemos el texto clásico, que es Béns comunals al Països Catalans y a la Europa contemporánea, que es un libro de 1996. Que yo sepa, es la primera vez que se considera que Cataluña tiene comunal. Hasta ahora el nacionalismo había defendido que no era así, que no existía comunal, que Cataluña siempre había tenido propiedad privada, cosa delirante, ¿no? Completamente delirante, y que demuestra que se puede hacer cualquier cosa una vez que se tiene una idea fanática en la cabeza, ¿no? Entonces este texto lo reconoce, el subtítulo es Sistemes Agraris, Organización Social y Poder Local al Països Catalans. El título es mejor que el libro, cuidado, el título suena muy bien, pero el libro luego por dentro tiene un error fundamental, ¿no? Que es que no se puede hablar de comunal si no se investiga las formas asamblearias de gestión del comunal, puesto que por definición el comunal tiene que ser gestionado por el común de los vecinos. Estoy usando una terminología castellana, no sé exactamente cuál se usa en Cataluña porque yo lo he estudiado poco y porque hay poca documentación publicada. Entonces, si no hay asamblea, no hay comunal. Hay otras variedades, por ejemplo, montes de utilidad pública gestionados por los ayuntamientos, eso no es comunal. Esos son bienes de los ayuntamientos. Y este error lo cometen casi todos los libros. O sea, se ha intentado meter una cuña entre asamblearismo y comunal, con un análisis puramente económico de lo que es el comunal, cuando el comunal nunca ha tenido una significación ni principal ni exclusivamente económica. Si nos situamos en el momento del inicio de la Revolución con la Constitución de 1812, no sabemos cuánto comunal había, pero quizás superarán 20 millones de hectáreas, quizá 25, quizá 30 millones. Para que comparéis, ahora en España, entre comillas, se cultivan unos 19 millones de hectáreas. Es una extensión enorme. Si volvemos al siglo X, que es cuando hay los primeros datos del comunal, los primeros datos serios, probablemente el 80% de la tierra fuera comunal. El 80%. En muchas formas y muchas expresiones. La historia de los últimos 700 años ha sido la desintegración paso a paso de este gran bien colectivo, sobre todo a partir del siglo XIV. En mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización le dedico un capítulo específico a esto, pero centrado en Castilla. Se llama Bienes comunales en Castilla. El otro día hablaba con un amigo en Madrid y me decía que el texto le parecía insuficiente. Me dije, por supuesto, a mí también, pero ahora se trata de que salga alguien que escriba más sobre esto. Yo no tengo tiempo. Es verdad que es muy suficiente, pero él me lo decía en un sentido positivo. Decía, es muy interesante y me gustaría. En el tema este del románico, en la sección primera del libro Régimen concejil, se trata también mucho, puesto que el comunal es una creación de la Alta Edad Media. O sea, la Alta Edad Media es un periodo muy revolucionario en el cual se crean nuevas comunidades humanas. Por ejemplo, se crea Cataluña. Cataluña se crea en la Alta Edad Media. Castilla se crea en la Alta Edad Media. La primera vez que aparece la palabra Castilla en un documento es en el año 800. No sé si el año 800 es el último año del siglo VIII o el primero del siglo IX. En cualquier caso, por ahí, ¿no? Entonces, en este proceso de gran revolución, de gran cambio que hay en el norte de la península ibérica, surgen realidades nuevas, ¿no? Comunidades humanas, Cataluña, Aragón, Castilla, el reino de Pamplona, aunque este me cae menos simpático, y otros, ¿no? Que van unidos a una nueva forma de entender la vida colectiva. Y los elementos sustantivos de esta vida colectiva es, por un lado, el comunal, por otro, el concejo abierto, y por otro, el derecho consuetudinario, o derecho popular elaborado desde la raíz del pueblo, que luego se manifiesta bien en los fueros, o bien aquí en Cataluña se habla de Cartas Puebla, ¿no? Aquí hay un texto fundamental, que es la Carta Puebla de Cardona, yo la cito siempre, porque es un texto totalmente antiesclavista. Hay que leerla, es muy breve. Lo que tenemos es una copia del siglo IX que se refiere a un documento del siglo VIII. Entonces es un texto muy breve, yo lo leí en una versión, me parece que era página y media de un libro, traducido directamente del latín. Y bueno, pues para todos los calumniadores de oficio del mundo medieval, pues es muy importante leerlo, ¿no? Porque sobre todo además es un texto que va muy dirigido al problema de la mujer, porque cuando dice quien vengan a poblar Cardona no se les imputará nada de lo que hayan hecho en el pasado, pero en Cardona no hay esclavos,
emplea el latín. El latín, el género no está tan marcado como en las lenguas posteriores. Quiere decir que no habrá mujeres esclavas. Eso quiere decir exactamente, ¿no? No habrá mujeres que sean capturadas y llevadas a los harenes del Andalus para ser vendidas luego, ¿no? Entonces esto es muy importante. Si no se lee, si se parte de la ignorancia o del fanatismo y no se leen los documentos de la época en el contexto y con el conocimiento histórico que hay que tenerlo, no se comprenden, porque los documentos medievales eran muy sintéticos, estaban hechos en un momento y en unas circunstancias concretas. Y quien lo escribía y quienes los leían entendían, sobreentendían esas circunstancias, ¿no? Luego la gente hoy los lee descontextualizados y no los entiende, con lo cual no se entiende nada, ¿no? Y se sacan versiones más o menos aberrantes, ¿no? Bueno, la definición de comunal, vamos a hacer una definición en primer lugar, ¿no? Su meta no era maximizar el bienestar material, ni vivir mejor, ni consumir más. Todo esto rechazado por aquella formación social. Era una sociedad del consumo mínimo, donde los bienes inmateriales estaban por delante de los materiales, donde la convivencia y la relación era el fundamento de la vida colectiva. El mundo medieval que se crea en el norte de la península ibérica, indiferente de que sea Cataluña, Aragón, Navarra, Vascongadas o Castilla, era una sociedad convivencial. Convivencial significa que tenía una meta que era la convivencia y la relación. ¿Por qué? Sin convivencia y sin relación no puede haber comunal. Hay un estudioso en Navarra del comunal que se llama Felipe Esquiroz que dice textualmente: no puede haber comunal sin espíritu de convivencialidad. Es un estudioso de hace 30 años en el que yo me he guiado para comprender el fenómeno del comunal en Navarra, que es el territorio del Estado que todavía conserva más comunal. Casi el 50% de la tierra en Navarra es comunal, ¿no? La idea que se tenía era eliminar los males de la propiedad privada, que son bien claros: el enfrentamiento, los odios, la pérdida de libertad civil y el significado corruptor del dinero. O sea, la propiedad privada enfrenta. La propiedad privada no es eficaz económicamente, simplemente enfrenta a la gente, y todo poder estatal necesita que haya propiedad privada para que haya choques entre las personas y para que las personas se acostumbren a vivir unas enfrente de otras y no unas al lado de otras, ¿no? El comunal es un conjunto de medios de producción, no solamente tierra, sino artesanía, molinos, fraguas, todo esto, que estaban en manos de la comunidad de vecinos de un territorio. Quien era propietario colectivo era quien vivía allí, no tenía importancia quién fuera. Podía cambiar la comunidad humana, pero esos bienes estaban adscritos a un territorio, ni siquiera a una comunidad. Podía irse toda aquella gente y venir otra gente, y el comunal permanecía allí. Es decir, si quien viviera en esa aldea era quien era dueño de facto del comunal como propiedad colectiva. El comunal no se puede vender, no se puede embargar, y no puede convertirse en valores de cambio. No puede ser objeto de mercado. Los bienes comunales solo sirven como valores de uso. Es decir, se puede coger la madera que cada vecino necesite, o la piedra, o meter las ovejas, pero no puede vender esa madera, ni vender esa piedra, ni vender esas ovejas. Incluso hoy sigue siendo así, pero hoy está ya totalmente desnaturalizado. Yo sé sitios donde lo que han hecho los vecinos un día, se levantaron con el pie izquierdo, entonces dijeron: bueno, vamos a ver, si nosotros talamos todos los montes del pueblo y los vendemos como madera, ¿cuánto nos dan? Y lo han hecho. O sea, porque hoy ya no hay espíritu de comunalidad, no hay sentido de adhesión a la naturaleza, vivimos en una sociedad hiperdegradada y con sujetos hiperdegradados. Por lo tanto, se ha hecho. En algunos sitios incluso pues han abierto alguna mina y se han quedado con todos los beneficios. Ellos lo pueden hacer legalmente, pero hasta hace muy poquito eso no se hubiera hecho nunca, porque tenía que ser perdurable. Ellos, sus hijos y sus nietos y sus nietas y sus hijas tenían que vivir en ese territorio y vivir de él. Por lo tanto, la explotación de los montes era extremadamente cuidadosa. Había una saca selectiva que nunca dañaba el monte. Eso todavía se hace en algunas zonas y esos bosques llevan ahí, son magníficos. Bosques altos, los mejores, están gestionados desde el Concejo Abierto local. Por ejemplo, el norte de la provincia de Soria, para mí son los mejores bosques altos que hay en la península ibérica, y es porque lo gestiona la Asamblea de Vecinos de los Pueblos. No siempre se llama Concejo Abierto. En León, en algunos sitios le llaman juntas vecinales. Bueno, solo cambia el nombre, ¿no? Solo cambia el nombre. Lo que está muy claro es que los primeros documentos que aparecen sobre la existencia comunal en la península ibérica son del siglo X, no hay anteriormente. Hay un libro al respecto, que es Bienes Comunales, de Alejandro Nieto, que también se ocupa de Cataluña, hace un estudio conjunto,
que dice con toda claridad, dice, bueno, el derecho romano no era susceptible de lo comunal, el derecho visigodo es una mera continuación del derecho romano y el derecho islámico no admite la idea de lo comunal en absoluto. Lo comunal y lo colectivo no tiene cabida en ninguna versión del derecho islámico. Por lo tanto, es absurdo creer que existía anteriormente. Por ejemplo, en lo que a nosotros nos afecta culturalmente, el derecho romano solo conocía 3 formas de propiedad, que era la propiedad del Estado, a la que se le calificaba de publicus, la propiedad de los templos, que se llamaba sacrum, me refiero a templos paganos, y la propiedad privada, que se llamaba privatus. No existía ni siquiera la noción. El derecho romano no incluye la noción de propiedad colectiva, les es desconocida. Eso significa que para que surja el comunal tiene que haber habido una revolución en el derecho, que es lo que sucede en el siglo VIII-IX. Una revolución en el derecho significa una revolución en las mentalidades, en la manera de entender el mundo, en la cosmovisión, ¿no? Porque el derecho refleja muy bien, es una aplicación a lo cotidiano, a la vida diaria de la gente, de la idea directiva que tienen las personas, sobre todo las élites, ¿no? Entonces, yo llevo ya tiempo con un libro que no he publicado, que se llama Revolución en la Alta Edad Media Hispana. La Alta Edad Media, los siglos 8 y 9, lejos de ser la Edad Oscura, bla, 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 todas esas chorradas que cuentan en los colegios, fue una época que se hace una gran revolución en la cual aparece Cataluña, sin ir más lejos, ¿no? Porque antes no existía, ¿no? Hay un texto muy interesante, el de Ramón de Abadal, que explica esto, un libro ya de los años 20, que se titula Del Visigot als Catalán. El visigot no es más que derecho romano, el mundo visigodo es el derecho romano tardío, nada más, ¿no? Entonces se lo explica muy bien y creo que si alguien está interesado. Bueno, el comunal no tiene fines ni metas económicas. Surge de una idea trascendente, de una idea superior a lo económico que busca comprender el ser humano y vivir la sociedad de una manera. El criterio básico es la idea de convivencia en su grado mayor. Es decir, si se crea una sociedad donde no haya propiedad privada y no haya Estado, entonces la convivencia entre las personas se maximiza. No hay divisiones entre posesores y no posesores y no hay divisiones entre mandantes y mandados. Esto es la idea que rige aquella revolución. Se elimina el esclavismo, tanto el esclavismo productivo, que es el esclavismo de grandes masas acuarteladas, la gente que trabajaba en las tierras o en los molinos, en el periodo romano, visigodo e islámico. El Andalus es una sociedad rotundamente esclavista, quizá la sociedad más esclavista que ha habido en la península ibérica, aunque se intenta ocultar, ¿no? Entonces todas estas cuestiones se eliminan con una idea de la fusión interpersonal. De la misma manera, lo diré una vez más, que el mundo griego tenía como meta el desarrollo de la verdad, como filosofía o como ciencia, o de la belleza como arte. El mundo medieval tenía la idea de la convivencia y la relación. Y sobre todo, en cierta medida, acabar con la esclavitud. En el siglo VIII, en los pueblos del norte de la península ibérica, ya no hay esclavos. En mi libro aquí me permito, de una iglesia del norte de Burgos, presentar una fotografía que la gente que va de turista no la entiende, ¿no? Pero para mí es fundamental, ¿no? Y explica esto, lo explica según la terminología de la época. La terminología de la época hay que entenderla, si lo veis aquí, esto es una mano, ¿no? La gente pensará que pues, te estaba demostrando que la mano humana tiene 5 dedos. No, quería decir otra cosa. Quiere decir, todo el mundo tiene manos, todo el mundo tiene que vivir del trabajo de sus manos. Si todas y todos trabajamos con nuestras manos, no explotaremos a nadie y no será necesario la existencia de esclavos. Esto es el mensaje. Esto aparece grabado en una iglesia que se llama Vallejo de Mena, Merindades de Burgos. El subtítulo es Apología del trabajo manual. Es decir, el mundo medieval, otra cosa que hace es recuperar el trabajo productivo y dignificarlo, puesto que había sido en el mundo anterior una tarea de esclavos, estaba considerado de una manera negativa y había que dignificarlo. Entonces la dignificación del trabajo se realiza a través de, bueno, muchas maneras, ¿no? Cuando luego llega el arte gótico, que es el arte de la reacción, a este respecto, si alguien quiere leer el análisis que hace del gótico Simone Weil, es muy interesante, es un arte de la reacción, todas las escenas de trabajo, las manos, la gente trabajando, por ejemplo, en alguna iglesia románica hay una representación maravillosa de herreros trabajando, pues entonces desaparece ya, es el mundo de los señores, ¿no? Bueno,
El mundo aquel surge, la revolución de la Alta Edad Media, no es más que la aplicación del ideario original del cristianismo. El ideario original del cristianismo, a través del monacato cristiano revolucionario, da origen a la revolución de la Alta Edad Media, ¿no? Siento que siga existiendo un anticlericalismo fanático e ignorante que no entiende nada de cómo ha sido la historia, que se cree todavía las versiones de la historia que dan en las universidades y no comprende algo que los historiadores del siglo XIX ya habían averiguado. Por ejemplo, hay historiadores del siglo XIX que se hacen la misma pregunta que yo me hice muchos años. ¿Por qué el comunalismo? Yo hace 20 años, a mí hace 20 años el mundo medieval me interesaba más bien nada, ¿no? No me interesaba nada, ¿no? Pero yo estaba muy interesado en estudiar las formas colectivistas de propiedad y también el concejo abierto. Entonces, más o menos hace 20 años me hice la pregunta, ¿por qué el comunal y el concejo abierto, no? Y entonces me puse a investigar y esa investigación me llevó a lo que es obvio, que eso era una creación de la Alta Edad Media. Entonces me pregunté, ¿y la Alta Edad Media por qué? ¿De qué sale? ¿Por qué se hace, no? Entonces eso te lleva inmediatamente a lo que es la obra fundamental, el ideólogo principal de la revolución de la Alta Edad Media hispana, que es Beato de Liébana. Beato de Liébana escribe su obra en el año 776. Entre paréntesis quiero decir que hispano no significa español. Hispania era la península ibérica, solo es un lugar geográfico, que luego de ahí ha salido la palabra España a partir del siglo XVIII, no tiene nada que ver con esto. Bueno, entonces tendremos que ver brevemente qué significa la ideología base. La ideología básica es la revolución cristiana es una negación del mundo romano. Cuando se estudia el mundo medieval, alto medieval, se ve que en todo es la negación del mundo romano. Por ejemplo, donde el mundo romano dice que solo importa la urbe, que es Roma, ellos establecen la autonomía y soberanía del municipio. Es decir, el municipio es sagrado, el municipio es soberano. Quien vive allí pueden decidirlo todo sobre ellos mismos, incluso la vida económica. Eso se ha mantenido hasta la Revolución Liberal, ¿no? Eso significa que, por tanto, ya no va a fluir bienes a Roma. Por lo tanto, las calzadas se abandonan. A partir del siglo VIII, como ya no van bienes a Roma, las calzadas se abandonan. El dinero es fundamental en Roma. El mundo alto medieval no tiene dinero, no acuña moneda. Durante mucho tiempo no hay acuñación de moneda, hasta casi el siglo XII no se acuña. ¿Por qué? Se rechaza el dinero y se considera los sistemas de trueque e intercambio, sobre todo de trabajo, como elemento sustantivo. El intercambio de trabajo era muy simple. Se calculaba cuánto trabajo uno cedía a otros y al mismo tiempo cuánto trabajo te debía. Eso en las tareas individuales, porque la forma de propiedad que había era básicamente dos. Había la propiedad comunal y la propiedad de la familia extensa. La propiedad de la familia extensa era la casa, etcétera. La casa, el huerto y algunas cuestiones más. Todo lo demás era comunal y se hacía por sistemas de trabajo comunal muy interesante, ya que esto, no sé cómo se llamaba, pero en Castilla se llama hacendera, en el antiguo reino de León facendera, en Euskal Herria Ausolán y en el País Valenciano tornallón, ¿no? Esto tiene su origen en este periodo, ¿no? Entonces, la ideología clave del cristianismo es la fusión interpersonal y la cosmovisión del amor. Eso significaba que, entendido en su aplicación sociológica, no podía haber ni propiedad privada ni Estado, no podía haber relaciones de desigualdad. Tenía que haber un mundo de igualdad. Esto en lo económico lleva directamente al comunal, a la soberanía del municipio, a una sociedad de valores de uso y no de valores de cambio, por lo tanto una sociedad sin mercado. Las primeras expresiones de moneda no surgen hasta el siglo XII. Yo aquí en este libro hago un debate con una gente que intenta decir que en una iglesia románica está representada la acuñación de moneda. Explico que no, que lo que se estaba haciendo era anillas para las cotas de malla, que no se podía hacer acuñación de moneda cuando está bien documentado que en esa época no se acuñaba moneda. Bueno, los historiadores son bastante incompetentes en general, ¿no? Estaba la obligatoriedad y universalidad del trabajo manual y se habían destruido todos los elementos sustantivos del mundo romano, que son el Estado, la propiedad privada absoluta y el patriarcado. El mundo medieval es una sociedad no patriarcal. Aquí podemos ver en la iglesia de Cervatos una afirmación de la grandeza y dignidad de las mujeres a partir de una talla en donde una mujer manifiesta cómo son las mujeres por dentro, ¿no? Sus partes pudendas, y es una afirmación, así somos las mujeres y aquí estamos. Esto es muy normal, muy normal. Las iglesias románicas están llenas de expresiones de este tipo, ¿no?
Como me decía el otro día un amigo, dice, Cervatos es pura pornografía, allí hay de todo, ¿no? La iglesia de Cervatos. Bueno, pues esto no es nada, Santillana del Mar es todavía más, allí hay de todo. Todas las prácticas sexuales que os imaginéis están en Santillana del Mar, incluida una escena de masturbación femenina. Entonces, no había ni esclavitud ni salariado. A lo que había eran sistemas de ayuda mutua en la cual la gente se ayudaba. Había muchas variantes, hay por ahí un libro hecho hace 60 años que todavía recopila 400 formas rurales de ayuda mutua. Eran muy variadas, intercambio de trabajo por trabajo, bueno, todo esto, ¿no? En lo político lo fundamental era la asamblea, pero también había los actos preasamblearios, fiestas, reuniones vecinales, comidas colectivas, etc. Una asamblea no puede funcionar sin un marco preasambleario, es imposible, ¿eh? Es imposible. Entonces había muchos encuentros y muchas formas de sociabilidad, porque desgraciadamente la tendencia del ser humano al individualismo y al egotismo mina el fundamento de la asamblea, y eso es contrarrestado con muchas formas de sociabilidad. La amistad era un valor enorme y ser vecino era algo sagrado. La forma como los vecinos se ayudaban y se querían era sagrado. Eso todavía en pueblos pequeños vas y te das cuenta que ser vecino es mucho más que en la ciudad ser hermano. O sea, la gente se quiere y se ayuda, las casas están abiertas. Eso, claro, proporciona la forma mayor de felicidad que puede conocer un ser humano, es la fusión interpersonal. Uso esta terminología para no caer en la palabrita amor. La fusión interpersonal, es decir, cuando son comunes los objetivos y la meta de la vida y uno puede vivir en una comunidad humana que le respeta a la persona y uno quiere esa comunidad, es la mayor expresión de felicidad. Entonces eso es lo que buscaba la sociedad medieval, ¿no? No le interesaba la sabiduría, como a los griegos, tampoco le interesaba el poder, ni el poder económico, pero esa era su meta que tenía también algunos defectos. Luego existía la familia extensa, luego era una sociedad bastante ética, era una sociedad de valores. Había algunos valores que eran intocables, como por ejemplo el amor en actos, el servicio, la amistad, la solidaridad, la hospitalidad, importantísima la hospitalidad, por el cual se le daba todo a quien llegaba, al peregrino, a la persona que pasaba por allí, la colaboración, la valentía, la generosidad, la cortesía, la austeridad, el desprendimiento y la responsabilidad. Se puede hacer una lista de valores que eran necesarios para que esa sociedad continuara. Si alguien tiene duda al respecto, insisto que lea a Felipe Esquirot y sus estudios sobre el comunal. Él no era un hombre académico y por eso lo entendió. Como él había vivido desde pequeñito en el mundo comunitario de Navarra, entendía muy bien cómo funciona un comunal, ¿no? Luego había el problema del sujeto de calidad. La noción de virtud y vencer por virtud es muy importante. En la revolución de la Alta Edad Media y en su cosmovisión, que es el cristianismo, pesaba mucho la filosofía cínica. Hace poco un amigo me pasó un artículo, y ya lo sabía, pero para él fue un descubrimiento, que se titula más o menos, un artículo reciente, dice: la influencia de la filosofía cínica en el cristianismo revolucionario. Bueno, elemental, hay un libro que lo trata, ¿no? Todo lo de Diógenes el Can y tal. Bueno, pues, o sea, cuando uno estudia sin anteojeras burguesas, o sea, anticlericales, el mundo del cristianismo, entiendes perfectamente que no es más que una variante del cinismo, de la filosofía cínica, sobre todo la idea de los cínicos, que es no temer a la muerte y ser fuerte en los sufrimientos. Eso es la idea fundamental que recoge. Lo que la Iglesia Católica haya falseado y haya manipulado a lo largo de siglos, pues bueno, pero yo siempre contra la gente que se cree las versiones oficiales que son ridículas, pues siempre tengo el románico erótico, es mi, como contra Drácula los ajos, ¿no? Sacas el románico erótico y mantienes esa raya. Aquí tenemos, no sé si se ve bien, esto es una escena de coito frontal, el varón es el del gorrito, la mujer es la de la derecha, se ve perfectamente los órganos genitales masculinos y se adivina un poquito los femeninos. Esto está en una iglesia de un pueblo que se llama Fuentidueña, en Segovia. Como son caros las láminas, no incluimos más, pero hay cientos de ellas, ¿no? Por ejemplo, en Santillana del Mar, que antes he citado, hay otra cuestión incluso más interesante, que es una escena de bestialismo, una escena de un coito con animales, ¿no? Este asunto ha estado allí de siempre, hasta que alguien hace 50 años lo picó. Y si vais con habilidad y os interesan estos temas, yo os recomiendo el claustro de la Catedral de Tarragona. Parece ser que las escenas más, digamos, más explícitas están ocultas o las han desmontado o las ponen en lugares oscuros, ¿no? Y bueno, pues esto es interesante de conocer.
Entonces, y había también un tratamiento de los grandes problemas existenciales que los movimientos revolucionarios del siglo XIX-XX no han tratado. Por ejemplo, la cuestión de la muerte es fundamental. ¿Por qué había que dar esta vuelta? Si alguien quiere entrar en mi blog, le recomiendo que lea mi análisis del fenómeno Espartaco, la rebelión de Espartaco. ¿Por qué fracasa Espartaco? ¿Por qué todas las rebeliones de esclavos fracasaron? El análisis marxista de la historia y de la lucha de clases tenía un punto negro fundamental. Yo cuando era marxista ya me había dado cuenta que había algo que no podía explicarse, ¿no? Ninguna rebelión de esclavos había triunfado, por lo tanto, ¿cómo se había superado el esclavismo? Me refiero a Europa occidental, ¿no? Entonces esa cuestión, bueno, pues yo quizás desde 35 años me la planteé, ¿no? Quizá la teoría simplista que tiene el marxismo sobre la lucha de clases no vale, porque los esclavos nunca habían sido una clase revolucionaria en el sentido de crear una sociedad nueva, y de hecho no la habían creado, ¿no? Hay un historiador francés, Pierre Doquès, que él lo dice y le hundieron la carrera, ¿no? Porque lo dijo en el momento de auge del marxismo y le apalearon hasta que el pobre no volvió a escribir nunca más, ha muerto no hace mucho, ¿no? Entonces, bueno, el análisis de Espartaco lo pone bastante en claridad. Los esclavos, a ser sujetos hiperdegradados por sus propias condiciones de existencia, podían luchar pero no podían vencer. Ese es el conflicto. No sé si sabéis que en el momento álgido de la rebelión solo hay una pequeña minoría, la gente que rodeaba a Espartaco, que comprende este asunto. La gran mayoría no lo comprende y parece, según algunos historiadores, que llega a haber incluso un enfrentamiento violento entre el sector de Espartaco y el resto de los esclavos cuando estaban ganando, ¿no? Espartaco comprende que allí se ha juntado un tipo de gente que por falta de calidad personal no puede vencer, no puede realizar una sociedad alternativa. Entonces, esto ya se había sabido de antes. En realidad, quien inventa lo que nosotros conocemos por revolución cristiana es el movimiento esenio. El movimiento esenio surge en Palestina en el siglo III antes de nuestra era, o sea, 300 años antes de que el cristianismo surja. El cristianismo solo es una variante del movimiento esenio ligeramente retocada. El movimiento esenio era muy belicoso, ellos siempre usaban armas, siempre. Y los cristianos iniciales también iban armados, era un movimiento armado, era un movimiento de lucha y resistencia de la época. Y había dentro de ellos gente bastante violenta que siempre llevaban espadas. Que luego después los textos cristianos hayan retocado, falsificado durante siglos, pues es problema de quien lo han hecho, ¿no? Pero si nos retrotraemos a las primeras versiones, no hay duda, hay un estudio muy curioso donde te explica que era un movimiento revolucionario como cualquiera. Y no podía haber ningún movimiento revolucionario en la Palestina del siglo I si no iba armado, porque te mataban en 24 horas. O sea, no se trataba de ser pacifista o de no serlo, sino de supervivencia. Bueno, volvamos al presente. La sociedad actual es peor en la calidad del sujeto que el mundo de los esclavos del pasado. Nosotros vivimos en la sociedad de los hiperesclavos, en las cuales la calidad del sujeto ha sido tan destruida que, yo digo, los esclavos del pasado podían luchar pero no podían vencer. La gente de hoy no podemos no solamente vencer, sino ni siquiera podemos luchar. La huelga del 14N lo ha manifestado. O sea, la destrucción de las características del individuo y la degradación del cuerpo social que ha ido creando la presión del Estado y del capitalismo nos ha reducido a una sociedad de hiperesclavos. Estamos a punto ya de perder todas las formas más elementales de resistencia y oposición. Estamos al borde de entrar en lo que yo llamo la sociedad de la hiperdocilidad permanente. Entonces esto hace que las experiencias del pasado en las cuales sucedió algo parecido puedan ser fundamentales. ¿Qué podemos aprender del pasado? Pues, en primer lugar, que una sociedad hiperestatizada destruye completamente al sujeto. Eso lo vivimos ahora. Podemos hacer una relación de lo que el sujeto no es. No podemos hacer una relación de lo que el sujeto hoy es, porque hoy el sujeto no es. Básicamente es un ser destruido. ¿Cómo hacemos frente a este hecho histórico? Que no se va a resolver con ninguna huelga general, porque las huelgas generales cada vez son más frágiles, ¿no? Más insustanciales, menos nada. Si observáis, cada vez hay menos luchas, menos resistencia, no solamente colectiva, sino aquello que había tanto en el pasado, que era la resistencia individual o de pequeños grupos, gente que se enfrentaba a los patronos, que se enfrentaba a las autoridades en acciones y que les obligaba muchísimas veces a retroceder, ¿no? Había una lucha individual y colectiva que hoy en el 95% ha desaparecido. Bueno, ¿qué podemos aprender de las experiencias del pasado? En primer lugar, la insuficiencia radical de la política.
Nosotros hemos heredado una idea de que la política es el todo. Esto no es así. Voy a poner un ejemplo, el movimiento esenio, ¿cómo desaparece? Ellos cometen un error. En la rebelión judía del 70 se suman al movimiento rebelde y combaten a Roma. Roma no podía ser vencida militarmente. Los cristianos se bifurcan de ellos y dicen Roma no puede ser vencida militarmente. Tenemos que atravesar un largo periodo de ganar las mentes y las conciencias de la gente para organizar una resistencia real a Roma y un futuro movimiento insurreccional en algún siglo posterior. Los esenios no ven así las cosas, se lanzan a la batalla y mueren todos. El movimiento esenio desaparece en el año 70 de nuestra era por un error estratégico. Bueno, la insuficiencia radical de la política significa que hay que acudir a otros procedimientos. A mi entender, la reconstrucción del sujeto es un elemento sustantivo para crear un individuo de calidad que pueda luego plantearse la tarea de construir una sociedad sin Estado y sin capitalismo. Las versiones simplistas que hemos heredado del pasado simplemente son inofensivas, no pueden hacer nada y a los hechos me remito. La hipertrofia del Estado destruye al sujeto y reconstruirlo es una tarea a largo plazo, no se puede hacer a corto plazo. La calidad autoconstruida de la persona lo determina todo. Yo tengo por ahí un audio de una charla que hice en Madrid que se llama Vencer por virtud. Vencer por virtud significa que sin un proceso de construcción del sujeto no puede crearse el sujeto de mínima calidad que pueda librar una batalla exitosa contra el sistema de dominación. Eso no significa que la construcción del sujeto sea la tarea principal ni la única, solo que es una tarea, una tarea. Hay que considerar al ser humano como una realidad integral. La idea politicista o la idea economicista no es verdad. El ser humano no es un homo economicus y tampoco es un homo politicus. El ser humano es un ser humano. Si no lo admitimos en toda su complejidad, variedad y contradicción interna, no podremos hacer una movilización. Quiero decir algo rompiendo con mi pasado marxista. El marxismo no considera al ser humano como ser humano, entonces falla, porque no puede movilizar todos los recursos y resortes potencialmente existentes en la persona para un proceso revolucionario. En cuarto lugar, diría que los procesos históricos son de una complejidad descomunal. Quien quiera ver en 30 años algún cambio sustantivo, pues se equivoca, ¿no? La historia tiene meandros, tiene vueltas, la historia se mide en el tiempo de la historia. ¿Cuál es el tiempo de la historia? Los siglos. El tiempo de la vida humana son los años. Por lo tanto, es una posición en parte narcisista y en parte utilitarista creer que en el limitadísimo tiempo de la vida humana, que no es nada, la vida humana no es nada, pasa tan deprisa que uno no se da ni cuenta, ver algo. Esto es un problema del pragmatismo norteamericano. Por lo tanto, deberíamos leer textos antipragmáticos y antiutilitaristas. En quinto lugar, yo señalaría la centralidad absoluta de la conciencia. El saber, los programas, la estrategia, los proyectos, la comprensión de la historia. Sin una comprensión objetiva de la historia no puede haber un cambio, no se puede proyectar un cambio porque nos situamos fuera de la historia. Entender la historia y situarnos dentro de la historia. La única revolución posible es una revolución como historia. Si nosotros queremos hacer una revolución para gozarla y disfrutarla, mejor nos dedicamos a otra cosa. O sea, nosotros queremos hacer un cambio en la historia, o yo quiero hacer un cambio en la historia, porque soy consciente que otra cosa no es posible. La revolución integral es parte del proceso histórico. O sea, nos situamos en los siglos y los milenios y estamos ahí intentando arreglar la historia de la humanidad en su momento de desintegración y hundimiento. Es necesario un proyecto de cambio total. Quien desee simplemente vivir mejor bajo el viejo orden, bajo es su problema. Yo no quiero vivir mejor bajo el viejo orden, de ahí mi crítica sistemática al estado de bienestar. Bueno, a mí el estado de bienestar no me interesa nada. Aparte, si alguien ha destruido lo humano, es el estado de bienestar. Quien lo defiende, me parece que se sitúan en la reacción más pura. Hoy la reacción más pura es la defensa del estado de bienestar. Necesitamos, a ver si no me he perdido, una revolución axiológica, una revolución de los valores. Hay un problema muy curioso, la mentalidad victimista que se ha puesto no comprende que el capitalismo está tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. Está dentro de nosotros. La esencia del capitalismo, eso te lo explica Dan Smith, es el interés particular. En el momento en que el ser humano se deja llevar al mundo del interés particular, está entrando en el mundo del capitalismo. Por lo tanto, no hay más anticapitalismo que la decisión de vivir desinteresadamente. El desinterés es el anticapitalismo.
las experiencias que se han hecho en el pasado de anticapitalismo, por ejemplo en la Unión Soviética, que inicialmente no eran malintencionadas, destruyeron el capitalismo exterior, pero no el interior. El sujeto quería satisfacer el propio interés. Entonces, a partir de esta cuestión se regenera el capitalismo exterior desde el capitalismo interior. Lo mismo en China. Lo mismo ha pasado en China con lo del Partido Comunista. Si nosotros estudiamos estas experiencias, encontramos errores fundamentales, que es olvido del sujeto, determinismo histórico, ignorancia de la historia, incomprensión del humano como integralidad, negativa, hacer una sociedad en que la totalidad del humano esté presente, olvido y desprecio de prácticas milenarias de autoconstrucción del sujeto que siempre han existido. O sea, que se han olvidado, no se sabía por qué, se supone que la tecnología no se excluía. Voy a citar un texto que me gustaría que alguien leyera, que se llama Ejercicios espirituales y filosofía antigua, de Pierre Hadot. Cuidado, que nadie se asuste, no se refiere al cristianismo, son ejercicios espirituales del mundo pagano. El mundo pagano tenía lo que ellos llamaban el cultivo del yo, o sea, unas técnicas y unos saberes sobre cómo construir el sujeto. Todo eso, la arrogancia de la modernidad a partir del siglo XVIII lo tira a la basura. Piensan que el sujeto no tiene por qué autoconstruirse. Con lo cual, prácticas milenarias que existen desde hace cuánto, pues desde que existe la humanidad, han sido destruidas en 200 años y han desaparecido, ¿no? En ese sentido, ya no me resisto a otro libro, citar otro libro que puede ser interesante, Los 8 pecados capitales del arte contemporáneo, de José Javier Esparza. Este libro dice algo que es tremendo. Este hombre no es político, solo es un crítico de arte, algo que es tremendo. Es un libro muy corto sobre el arte actual, es de hace 7 años el libro. Dice algo impresionante. Cuando la gente dice que yo soy pesimista, le acabo de leer el libro, ¿no? Este libro es mucho peor que yo. ¿Qué dice textualmente? Dice, vivimos en una sociedad donde no hay arte. O hay no arte o hay antiarte. Dice, esto nunca ha pasado en la historia de la humanidad. O sea, daros cuenta de lo que esto quiere decir. O sea, por primera vez en la historia de la humanidad, desde milenios, tenemos una sociedad donde el arte ha desaparecido. Eso es una catástrofe de lo humano que solo puede resolverse con medidas excepcionales. Los pueblos más antiguos, el arte neolítico, había arte. Él dice, hoy solo hay no arte, o sea, algo que es una tontería y que no puede clasificarte como arte, o antiarte, que es un arte militante. Entonces, bueno, hay que leerlo en función de lo que yo he dicho. Por lo tanto, ¿esto qué tiene que ver con el comunal? Si nosotros queremos experiencias colectivas y comunitarias, cooperativas, sin atender la gravedad de estos problemas, no podremos tenerlas porque el derrumbe del humano y la trágica, muy trágica situación en que estamos como humanidad y en el momento histórico lo impide, ¿no? Podría seguir acumulando datos y datos. Por ejemplo, este libro de Ejercicios espirituales y filosofía antigua también lo dice. Es un profesor francés, dice, es la primera vez, es un libro de los años 70, de hace 40 años, en que las prácticas para la autoconstrucción del sujeto de tipo espiritual no se hacen. La humanidad ahora no las hace. Europa occidental no las conoce. Se perdieron. Entonces, esto es extrañísimo porque siempre las ha habido, ¿no? Entonces, ¿qué surge de ahí? Un sujeto hiperdegradado. Lo que tenemos que aprender también de las experiencias del pasado y de los proyectos colectivistas es que tiene que haber una primacía de los deberes sobre los derechos. Tenemos que llegar a tener una personalidad fundamentada en deberes, no en derechos. Me remito al texto de Simone Weil, que me parece genial. Esta mujer es genial y casi todo lo que hizo, no todo, suicidarse no fue genial, pero casi todo lo que hizo, ella entendió muy bien cómo la ideología de los derechos que crea la Revolución Francesa destruye a la persona completamente, ¿no? No puede haber colectivismo cuando cada sujeto de esa realidad colectiva reivindica derechos o vive para sus derechos. Tiene que haber una renuncia a los derechos y un establecimiento de deberes. Esto en cantidad de experiencias colectivas. Yo ahora estoy trabajando en un libro sobre las experiencias de la nueva ruralidad y que espero tener acabado un mes de estos. Bueno, pues cuando las estudias, yo he hecho muchas encuestas, he ido a casi todos los sitios de nueva ruralidad, he hablado con la gente y bien, lo que te dicen claramente, ¿qué es el factor limitante número 1? La convivencia. ¿Qué destruye los proyectos? La convivencia. La convivencia los destruye. Todos. O sea, el 99,9%. ¿Eso qué significa? Que tenemos que abordar el problema desde una dimensión nueva.
Tenemos que atrevernos a cambiar cosas que están metidas aquí. Ya sé que hay gente que es incapaz de abandonar sus viejos dogmatismos, pero tal. Luego, en la historia no hay ninguna concepción determinista de la historia. La historia es decisionista. Nosotros podemos tomar decisiones y elegir metas. Si queremos una sociedad sin Estado y sin capitalismo, donde lo colectivo y lo comunal sea lo fundamental, podemos lograrla, sí. No hay ninguna ley de la historia que nos lleve a ello, por lo tanto, si nos esforzamos la tendremos, pero tampoco ninguna ley de la historia que nos impida llegar a ello. Depende de nuestra voluntad y de cómo organicemos nuestra mente, nuestras ideas y nuestra práctica y cómo nos autoconstruyamos como sujetos para llegar a ello o no llegar. Podemos no llegar y lo más fácil es que no lleguemos, ¿no? La historia ahora pues está en una situación muy difícil. Insisto, nos encontramos en el momento más difícil de la historia de la humanidad, porque es en el momento exacto en que la humanidad deja de ser humanidad, se reduce a su humanidad. Por tanto, todas las experiencias del pasado que nos enseñen pueden ser fundamentales para cumplir la meta primera, que sería reafirmarnos como humanos, y la segunda meta, destruir los elementos de deshumanización, que a mi entender el primero y principal es el Estado. El primero o principal elemento deshumanizador es el Estado. Ya acabó. Los concejos. El pueblo se congregaba bajo la influencia de una idea y un sentimiento común que a todos les mantenía unidos por vínculos de amor. O sea, es fundamental. Si no profundizamos en esto y no separamos la idea del amor de las bobaditas, de las novelas de amor o de las tonterías de las pelis de Hollywood, no lo comprendemos. Él luego desarrolla cómo era el amor. El amor sobre todo es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo, y como la gente se quería, por lo tanto el comunal se mantenía en el valle de Iguña y la relación entre las personas. Pero ya dice, para 1918 el mundo del comunal y del concejo abierto en Cantabria estaba en desintegración. Dice, no queda ya más que una ridícula caricatura. La obra de la Revolución Liberal y de la Constitución de 1812 se manifestaba. Ya acabado. Se la desarmaba y se decía, uno de estos, 10, tú. Y se les mataba a palos, directamente. No le importa, voy a hablar los 15 minutos así en castellano, porque escuchando y pensando, pues bueno, pues nada, mi intervención será breve y sencilla. Yo con algunos compañeros y compañeras llevamos unos años en Cataluña reflexionando sobre la idea de democracia y de recuperar el concepto de democracia, ¿no? Como un régimen en el cual el poder está en manos del pueblo, de la gente, por tanto no del Estado ni de capitalistas. Y bueno, y entonces hemos estado reflexionando sobre esto, sobre cómo tendría qué condiciones se tendrían que dar para que pudiéramos hablar de democracia en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito político, económico, social, etc. Y entonces voy a centrarme en el ámbito económico, que es lo que estamos hablando y que tiene totalmente relación con lo que Félix ha expuesto, explicándonos el pasado del comunal y del concejo abierto en la península ibérica y en la historia pasada, antes de la Revolución Liberal. Entonces, hablaré un poco sobre esto, pero muy rápidamente, y porque entiendo que por lo que ha expuesto Félix muchas cosas ya han quedado bastante claras, y después trataré de hacer alguna aportación a ideas de una estrategia ahora, ¿no? hacia una democracia económica, ¿no? Hacia recuperar los bienes comunales y de todos y todas. Entonces, bueno, las condiciones, yo creo, para una democracia económica es que los medios de producción y los recursos económicos más importantes e infraestructurales sean de propiedad colectiva o de propiedad popular o comunal, es decir, que estén en manos del colectivo de personas que viven en una área geográfica determinada, ya sea, pues ahora mismo que aún existen las ciudades, pues de barrios, por ejemplo, y pueblos, municipios, aldeas, lo que sea. Tiene que haber una igualdad de poder en lo económico, voz y voto, es decir, no tendrían que darse procesos oligárquicos y que unas personas concentren el poder de decidir sobre qué se hace sobre esos medios colectivos. Y también entiendo que tendría que haber
una autodependencia económica, ¿no? Que cada comunidad dependa del máximo de sus propios recursos y el mínimo de los exteriores, como sería lo lógico, y que es básicamente lo contrario de lo que pasa hoy. Entonces hay que recuperar un poco la soberanía económica y después puede haber una interdependencia horizontal, solidaria, de intercambios, lo que sea, con otras comunidades, ¿no? También la lección sobre la sencillez o no tan sencillez económica de las sociedades futuras, pues sería su cuestión, ¿no? Que me parecen muy interesantes las aportaciones que hace Félix en consideración de lo positivo de ir hacia una economía mucho más sencilla, que tampoco tenemos mucha más elección. Entonces, creo que si aprendemos del pasado, podríamos plantear que una estrategia buena a pensar y a tomar, revolucionaria, hacia, ¿no?, abandonar la propiedad privada y estatal, sería una estrategia pensada sobre todo a largo plazo y de transición, ¿no? No la revolucionaria que se ha planteado tanto desde el socialismo libertario como el socialismo marxista, de un día a otro ponerlo todo patas arriba y cambiar de golpe a todo cómo funciona, ¿no?, los bienes económicos de la sociedad, sino pensar sobre todo en ir empezando a construir ya, ¿no?, ese funcionamiento económico democrático aquí y ahora. Entonces, eso sería pues una transición, un empoderamiento popular progresivo, y sería pues la construcción de esas instituciones y bienes democráticos y populares. Y esta estrategia en general entiendo que tendría que consistir en sacar bienes económicos, capital, fuerza de trabajo, o sea, capital también humano, tierras, todo, de la economía de mercado capitalista, para introducirlas en un sector popular nuevo, un sector económico nuevo, autogestionario, que se considere que esté en manos de las asambleas populares, ¿no?, que en principio serían incipientes, pero si esas asambleas nuevas van consiguiendo poder de decisión sobre una economía que vaya creciendo, pues también podrán tener pues más interés por los vecinos y vecinas, y se puede haber una retroalimentación entre el desarrollo político de las asambleas y el desarrollo económico. Vale, esa línea creo que es una línea bastante interesante e importante a que se planteen, ¿no?, todas las asambleas de barrio y de pueblos que han salido especialmente a partir del 15M, ¿no? Plantearse si quieren ser asambleas más de un ámbito reivindicativo y de organizar luchas y protestas, o que otro planteamiento que es partir de que del punto de vista de que la asamblea tiene que ser la institución democrática y soberana, es decir, que no haya ningún poder por encima de esta, entonces que las asambleas populares tengan la voluntad de ser eso, ¿no?, soberanas, a largo plazo obviamente, pero si tomaran esa decisión, pues entiendo que debería su programa, su estrategia y su línea de reflexión, pues podría estar interesada, ¿no?, en estos planteamientos. Entonces, puede haber distintos modos de sacar recursos económicos de la economía de mercado capitalista y introducirlos en un nuevo sector económico democrático. Pero creo que uno muy importante es lo básico sería realmente, dentro del sistema actual, conseguir la propiedad legal, ¿no?, de los bienes que sean, aunque también pueden darse, sí se darán seguro, muchas luchas y ocupaciones y así. Pero creo que la vía legal es muy importante de expropiación, y entonces ya existen muchas empresas cooperativas
que se autogestionan, sus trabajadores y trabajadoras se autogestionan y sí que tienen pues, un carácter más, más social y, bueno, y tener en cuenta intereses y bienes comunes y humanos, pero la cuestión sería que estos proyectos económicos se enmarcaran dentro de una estrategia común de ir hacia, ¿no? de hacer crecer un sector económico autogestionario revolucionario y entonces se adhieran, ¿no? Y estoy un poco nervioso. Bueno, ¿me estás siguiendo más o menos? Sí, sí. Vale, vale. Entonces, para esto, el factor de la consciente y de la voluntad es clave. Entonces, por eso creo que se tiene que... Una línea importantísima de trabajo es eso, ¿no? La reflexión política y ética y económica sobre qué es lo deseable, ¿no? Si volver al pasado del estado de bienestar, que seguramente además no se puede, o rechazar la propiedad privada capitalista y la propiedad privada del Estado y encaminarnos hacia un intento de recuperar las riendas de la economía, el pueblo desde abajo y horizontalmente. Entonces, eso se puede... las empresas que haya o proyectos que haya, estaría muy bien tratar de acercarlos a un planteamiento de movimiento emancipador económico, y también se pueden generar nuevos proyectos económicos que se adhieran a esta noción. Entonces, por ahora, como no existen asambleas propiamente populares, adhieran a esta noción y a este proyecto de transición. Entonces, se podrían llevar a cabo acuerdos de decir, bueno, pues tenemos este proyecto económico, esta cooperativa, pero que cuando las asambleas de barrio o de pueblo tengan la suficiente participación y fuerza, pues las líneas generales del proyecto económico tal pasarán a decidirse por los vecinos y vecinas, ¿no? Y entonces, bueno, me he liado bastante y lo he explicado un poco mal. Voy a sacar después... Bueno, mi intervención se basa en un artículo que escribieron unos compañeros hace un año, en enero de 2010 creo, que está por ahí, después también lo puedo compartir en la mesa. Y la idea es que creo que es muy importante que todas estas iniciativas económicas como distintas y cooperativas que están saliendo y que saldrán, y que son muy buenas en sí porque ya en sí mismas son una muestra de la voluntad de las personas por dedicarse a trabajar y a vivir de un modo distinto y realzar valores distintos y contrarios a los de la economía mercantil predominante, ¿no? O sea, son muy positivos, pero creo que son insuficientes para dar lugar a cambios, ¿no? Transformadores de base. Entonces, creo que se tiene que ir hacia una conciencia de querer este cambio para poder confluir todos estos proyectos y energías en esta línea, ¿no? de juntarse para una transición hacia una revolución integral o hacia una sociedad democrática. Y bueno, lo dejo aquí. Estem bé o fem una pausa? Queden un parell d'intervencions encara. Com anem? Una mini pausa de... Pausa cafè. Pausa cafè. Ho dic per si volem fer un no, perquè igual estem una mica cansats. Parlar en català encara, que estic aprenent i no em sento suficientment capaç, així que seguint la línia dels companys la farem en castellà. Vengo a traer un poco la experiencia que está desarrollando la Cooperativa Integral Catalana en estos 2 años y poco de funcionamiento, sobre todo centrado en lo que es la apuesta que se ha hecho en relación a la propiedad y
y abrir el camino a generar propiedades de bien común o propiedades comunales, ¿no? Bueno, la cooperativa, la propuesta de la Cooperativa Integral Catalana es generar las bases para construir una nueva sociedad y en ese marco es donde se genera, ¿no?, la actividad que viene desarrollando en estos 2 últimos años la Cooperativa Integral. En ese sentido, bueno, ya hay, de alguna manera hemos generado una experiencia real de lo que es el desarrollo de un proceso asambleario que además, en base a la autogestión, genera una actividad de gestión colectiva de recursos, en este caso a nivel económico, desde diversas fuentes de entrada de recursos, desde la actividad productiva económica hasta las acciones de desobediencia, tanto individuales como colectivas y organizadas, ¿no? Entonces ya hay una experiencia en lo económico en relación a esa autogestión colectiva. También la hay en cuanto a la construcción de un proceso político y lo que conlleva, ¿no?, en lo referente a las relaciones humanas que se dan dentro de ese proceso colectivo y también todo lo que es la gestión de todo ese proceso humano, ¿no?, que va en torno a un proceso asambleario que en este caso es el que promueve la Cooperativa Integral de proceso asambleario abierto, que sería pues lo que se comentaba en relación a lo que sería una asamblea popular, ¿no? Y bueno, una parte sería lo económico, lo político, y en la sociedad actual en la que vivimos otro de los elementos importantes es la parte jurídica, porque lo que no podemos obviar es que existe una legalidad vigente que se basa en la legalidad del Estado y que por lo tanto pues necesitamos alguna manera de poder acceder a esa legalidad para poder ir generando recursos y herramientas para este proceso de transformación social. Por lo tanto, en ese sentido, una apuesta innovadora que se desarrolla a través de la Cooperativa Integral es la gestión colectiva del ámbito jurídico, ¿no? Bueno, la idea sería que en lugar de relacionarnos con la figura del Estado de manera individual, lo hagamos de manera colectiva para reducir al máximo lo que sería el proceso burocrático que supone relacionarse con la legalidad. Por lo tanto, en ese sentido, la apuesta es por generar recursos colectivos que faciliten el acceso al desarrollo de proyectos desde un ámbito colectivo, ¿no?, en este caso relacionado con lo jurídico. En lo concreto, la apuesta es por hacer uso de las entidades jurídicas cooperativas, por estar más cercanas a los principios cooperativos y democráticos que se promueven, y a través de ellas dar una cobertura jurídica a los diferentes ámbitos que de manera integral se van desarrollando en este proceso. Por lo tanto, a través de una de estas cooperativas se da protección a lo que es el ámbito de la actividad económica, a la actividad económica legal, se entiende, la actividad económica hegemónica. Por otro lado, existe otra herramienta jurídica colectiva que se utiliza para dar cobertura a lo que son los bienes patrimoniales, lo que es la propiedad en sí mismo. Y por otro lado, pues, tenemos también otra herramienta cooperativa que sería para dar cobertura a lo que es el uso de este tipo de bienes. Al fin y al cabo, el objetivo primordial es proteger cada uno de estos ámbitos y que la propiedad en sí mismo, la cual se va colectivizando, esté protegida a nivel jurídico del resto de ámbitos, tanto de uso como de actividad económica que se desarrollan en el marco de la Cooperativa Integral. Entonces, bueno, básicamente esa sería la idea de partida, de proteger esos diferentes ámbitos, y una parte concreta sería el proteger y generar bienes para el bien común, bienes comunales, que además en la realidad actual en la que vivimos hoy de la legalidad estatal, poder protegerlos jurídicamente a través de estas herramientas cooperativas sin que se vean afectados por otra serie de circunstancias externas como la actividad sobre el uso de los bienes o la actividad productiva en la actividad económica.
Por lo tanto, de alguna manera, la Asamblea de la Cooperativa Integral genera estas herramientas y las pone a disposición de todos aquellos procesos que, en base a los principios en común, quieran desarrollar proyectos y puedan garantizar una continuidad de los mismos en base a esos acuerdos colectivos y a esas herramientas colectivas, ¿no? En muchos casos nos encontramos con situaciones en que un grupo de personas lanza un proyecto vinculado con una forma jurídica y cuando ese grupo humano se desintegra o pasa cualquier cosa, digamos que la forma jurídica creada para dar cobertura a ese grupo humano ya no sirve, porque el grupo humano ya no es el mismo, o se ha desintegrado o ha desaparecido. La idea es que a través de la acción colectiva generemos las condiciones para que ese bien ya esté protegido jurídicamente y el grupo humano que puede que no sea estable se pueda autogobernar desde la autonomía, pero con una garantía de que esos bienes permanecerán y que no dependerán del grupo humano que en cada momento interactúe con el espacio, ¿no? En ese sentido, bueno, este sería un poco el marco y acercaré algunas de las propuestas en concreto que se vienen desarrollando en estos últimos meses. Bueno, una experiencia concreta de generar un bien común sería el ejemplo de Calafou, que Calafou es una colonia industrial que está en el Valle de la Noya y que llevaba ya muchos años en abandono, y bueno, se consiguió generar una línea de negociación con la propiedad, que era un particular, y finalmente llegar a un acuerdo de alquiler con derecho a compra de este inmueble. Lógicamente esto tiene unas grandes ventajas, y las grandes ventajas de no interactuar con un banco y es interactuar con un particular, que de alguna manera se pueden llegar a acuerdos más directos sin tener que recurrir por ejemplo, a la hipoteca sobre los bienes inmuebles, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se llega a un acuerdo en esas condiciones por un valor que era 10 veces menor del que alguna empresa multinacional estaba ofreciendo para montar una central térmica, creo que era en esa zona, un coste 10 veces inferior. Y impulsando un proyecto allá que se desarrolle de manera autónoma, pero con la garantía de un proceso colectivo que garantiza que ese bien pues, se mantendrá como bien comunal, y que la comunidad que allí vive tiene total libertad en cuanto al uso y a la autoorganización en el espacio. Entonces aquí pues ya se impulsa un modelo del derecho de uso en relación o en contraposición a la propiedad privada, ¿no? El derecho de uso de los espacios, que bueno, en este caso son un edificio de 30 viviendas donde ya hay familias y personas que están iniciando su vida en esos espacios, y un espacio más amplio colectivizado para generar actividad a muchos niveles, ¿no? Bueno, eso sería un elemento de desarrollo de esa idea de generar espacios para el bien común gestionados desde la autonomía y desde el ámbito local, ¿no? Bueno, también hay otro ejemplo, que es el ejemplo del edificio Roig 21 del Raval, que bueno, era un edificio que estaba en situación irregular por temas de deudas hipotecarias y que se encontraba además en situación de riesgo de subasta, ¿no? Inminente de subasta. Bueno, en ese caso también se están generando también pues, diferentes experiencias en relación a cómo proteger en cierta manera los bienes que están en riesgo de ser embargados por las instituciones bancarias, ¿no? En este caso la opción fue por generar un contrato de alquiler con aquella propiedad que estaba dejando de unas deudas, por lo tanto estaba en riesgo de ser embargado el edificio, generar un contrato de alquiler
con la cooperativa, y la cooperativa generar o impulsar la cesión de uso para familias y personas que puedan vivir en ese espacio durante al menos un tiempo de 5 años, ¿no? Según ese contrato de alquiler. Ese contrato de alquiler se hace por un valor de 150 euros por vivienda, lo cual es ostensiblemente más bajo del precio real dentro del mercado capitalista, con la idea de que una vez subastado y una vez llegado el juicio, ese contrato garantice una continuidad de los inquilinos que están en una cesión de uso del espacio, garantice que durante al menos 5 años puedan permanecer en esa vivienda, ¿no? Aún estando el edificio embargado. Bueno, todo esto era una experimentación que estábamos generando sobre el terreno, y de alguna manera la buena noticia es que hace pocas semanas el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona ha dado la razón en el sentido de que, a pesar de que, según decía el juzgado, estos alquileres eran antieconómicos, palabras textuales, y eran susceptibles de fraude por el hecho de que su precio era muy inferior al precio del mercado, el hecho de que en este caso esta cooperativa esté promoviendo el acceso a la vivienda para personas con dificultades ya era pues un argumento de peso para dar por bueno ese contrato de alquiler, ¿no? Lo cual, a través de este contrato de alquiler se garantiza después, mediante la cesión de uso, de que esas familias, al menos durante 5 años, podrán tener garantizado el vivir en esa vivienda, ¿no? El trasfondo del hecho es, bueno, la idea es impulsar ahí un proceso comunitario y también impulsar lo que es la comunidad dentro del ámbito urbano, aunque una de los objetivos principales es recuperar lo comunitario en el ámbito rural, pero también conectado desde la ciudad, y en estos tiempos de transición que se comentaban antes, pues también poder generar experiencias de éxito comunitarias dentro de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, ese es un proyecto que también está ahí. Y como otro de los proyectos que, bueno, también a día de hoy pues tiene una cierta referencialidad, es el proceso en el que estamos inmersos en relación a Aurea Social, que es un inmueble que está en Sagrada Familia, en la calle Sardeña, que también en este caso está vinculado el hecho de generar un bien común en base a los problemas relacionados con embargos dentro del sistema. Y es que en este caso también pues, había una familia que llevaba un centro privado de comercialización de terapias naturales, que en un momento dado pues, también se encuentran en esta situación coyuntural, ¿no? Debido a la supuesta crisis económica, de verse imposibilitados de pagar esa hipoteca, ¿no? En ese momento se nos ofrece la gestión del espacio para desarrollar un proyecto social, ¿no? A partir de aquí se comienzan a generar las bases para plantear cómo sería que ese espacio, evitar que ese espacio se lo quedara el banco y que se convirtiera en un bien común, en un bien del barrio, de la gente del barrio y de la gente que interactúa a través del espacio, ¿no? Entonces, bueno, aquí la estrategia que se desarrolla es, bueno, se entiende que es un espacio privilegiado por sus condiciones, por las características del espacio, por el tamaño del espacio, por cómo está equipado el espacio, porque volviendo un poco a la idea del proyecto que se está desarrollando en Aurea Social, la idea es impulsar desde Aurea Social lo que sería un CAPS, que llamamos, que sería un centro de autogestión primaria en salud, en base a los principios del sistema público cooperativista, que es la línea de trabajo en relación a la salud que se está desarrollando desde la cooperativa integral, así como también generar un espacio de educación transversal y de acceso no exclusivo, digamos, para todas las personas, y por lo tanto es un sitio de referencialidad en cuanto a un proyecto estratégico integral y transversal
bueno, ya se está desarrollando en muchos otros espacios, pero que también queremos que Aurea Social sea pues, un referente y un caso de éxito de alguna manera de una experiencia de construir otra forma de hacer las cosas, ¿no? Principalmente en lo que es la salud y la educación, pero desde un punto de vista integral y convergiendo con otros muchos procesos que se dan tanto en el marco de la cooperativa integral como en el marco del barrio, ¿no? De Sagrada Familia. Entonces, bueno, la parte importante en la que estamos ahora es bueno, que el inmueble también fue subastado en su momento, pero ahora está en un proceso de que se está alargando el tiempo hasta que el banco de manera efectiva asume la propiedad del inmueble. En este tiempo la idea es fortalecer ese proceso, ese proyecto, ese centro de autogestión primaria en salud, ese espacio de educación y otros ámbitos, reforzarlo, mientras desde el 20 de septiembre hemos lanzado lo que es la campaña de colectivización, que bueno, es una herramienta que se impulsa desde Cash, que es otra herramienta vinculada a la cooperativa integral, que es una herramienta financiera para ayudar a impulsar y generar proyectos autogestionados y cooperativos. Y por lo tanto, a través de Cash se lanza este fondo de colectivizaciones que consta en, bueno, básicamente la cuestión sería hacer una compra colectiva del espacio y protegerlo jurídicamente según las bases que comentaba al inicio, ¿no? Siguiendo ese modelo. Entonces, el fondo de colectivizaciones consta de títulos de colectivización que cualquier persona puede adquirir. Son títulos de colectivización que tienen un valor de 100 euros y la característica básica sería que es un recurso que no es a fondo perdido, pero tampoco es un recurso del que se pueda disponer a corto plazo. Entonces, la cuestión es que quien quiera aportar de esa manera a que se genere ese proyecto, que se pueda desarrollar ese proyecto más allá de la fecha en la cual el banco se haga con la propiedad, es decir, que se mantenga como bien común, pues lo puede hacer de esa manera, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que los recursos que se aporten al fondo de colectivizaciones no se pueden utilizar a corto plazo, pero que son retornables en el momento que otra persona ocupe el puesto de esos títulos, de esos recursos que se han aportado para obtener los títulos y se pueda recuperar los recursos a través de que otra persona ponga esos recursos ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco la idea del fondo de colectivizaciones que se está impulsando para, en el caso concreto de Aurea Social como espacio pues, con unas características pues, especiales, ¿no? en el lugar donde está situado y las características del propio espacio. Entonces, bueno, eso serían un poco sobre el marco de la cooperativa integral, pues algunos proyectos que se vienen desarrollando en estos últimos tiempos y bueno, en general la idea es poder explorar y ser imaginativos en la forma de cómo generar acuerdos para poder acceder a la propiedad, ¿no? Dejando de lado toda la parte que sería la parte no vinculada a la legalidad o a lo jurídico, ¿no? Que sería la ocupación, que también es uno de los ámbitos que se impulsa, pero lo que sería en el ámbito de la legalidad, pues también se están generando otras experiencias de cesión de uso, de masovería, de carencias en el uso de espacios a cambio de la rehabilitación del mismo y comenzar a cubrir pues, una serie de recursos de manera progresiva conforme el proyecto se va consolidando, ¿no? Eso en base a acuerdos con la propiedad. Siempre, pues, excepto en el caso de Aurea Social, que la conversación en cuanto a la colectivización es con un banco, lo cual ya tiene una dificultad importante y cuantos más recursos y más argumentos políticos pongamos sobre la mesa, más fuerza tendremos en esa negociación, pero igualmente lo que no podemos olvidar es que la negociación se hace con un banco. En la mayoría de los casos pues, son familias que en un momento dado pues, se encuentran en una situación complicada a nivel económico, o son familias que se encuentran con propiedades que por desacuerdos y desavenencias familiares pues, han pasado años en los que no se ha llegado a ningún acuerdo para dar un uso a un espacio y
bueno, pues nosotros intentamos canalizar de que eso se pueda hacer, que se puedan generar bienes comunes y que las personas desde el ámbito local se puedan involucrar en dinamizar esos proyectos comunitarios, que en algunos casos serán de vida, de vivir, ¿no? como puede ser en el caso Calafó o con el caso de Roig 21, o en otros casos será el vivir y el generar proyectos de una manera integral, y habrá proyectos en los que no sea tanto el vivir de manera comunitaria, pero sí el generar una actividad de cara al bien común de manera comunitaria, ¿no? Que sería más el caso de Aurea Social. Entonces, bueno, pues un poco pues, son diferentes escenarios, ¿no? En los que nos vamos involucrando y, como decía, ¿no? Pues intentando no ceñirnos a la legalidad, sí vinculándonos a ella para poder establecer ese canal de comunicación, pero desde una posición más imaginativa y más dar soluciones a la complejidad de lo colectivo y no tanto ciñéndonos a lo jurídico, ¿no? Entonces, bueno, desde esas experiencias pues vamos generando pues pequeños procesos, ¿no? Que la idea es que se vayan enredando y xarxant y desde esa práctica, ¿no? Desde esa práctica de promover el bien común, de promover la cesión de uso y generar condiciones diferentes a lo que sería la hegemonía de la propiedad privada en la sociedad actual, no? Em toca presentar, hi ha més gent que participa aquí a la sala, em toca presentar un projecte que està en projecte, no? Al Poble Sec. Ens hem trobat aquest estiu gent que sortia una mica de... Bueno, s'havia trobat a Copera Sec, gent que veníem d'espais d'ocupació, més cada un, gent amb diferents... o de la cooperativa de consum, de diferents grups una mica de per aquí del Poble Sec o propers, amb la idea d'obrir un espai, de dotar-nos, d'obrir un espai que fos una mena d'eina comuna pel barri. Amb aquest, cada un una mica amb les seves obsessions i amb les seves passions i això, ens hem trobat i portem treballant una mica des de l'estiu i ara ens trobem quasi al desembre que quasi havíem de tenir un local, al final aquell local no el tindrem, hem vist un altre, necessitem un local mig gran, tampoc n'hi ha molts al Poble Sec. I jo una mica explicaré quins són els objectius. Em sembla que a través dels objectius d'aquest projecte es pot entendre millor i com es relaciona amb tot el que s'ha explicat. Aquest projecte de moment sí que té un nom, vam decidir finalment l'altre dia després reunions, estem redactant la presentació del projecte i tal, i li hem dit la base Ateneu Cooperatiu del Poble Sec. I és curiós això d'Ateneu Cooperatiu, que ens ho hem inventat. Era o Ateneu Popular o era cooperativa. El que passa que surt una mica d'obsessions que de sobte et trobes que són compartides amb gent propera. I era el fet de tota aquesta hipòtesi de les assemblees de barri, de les assemblees locals, que surt des del 2010, té un impuls molt gran, després del 2011 amb el 15M i tal, i era el dir de veure, ostres, però només una assemblea no donarà consistència en un barri. I llavors necessites una mica una cosa que ha dit Fèlix abans, tot allò que és preassemblea. O sigui, una assemblea, si no hi ha coses compartides abans que no són parlar, no és una assemblea. I no només que no són parlar, sinó coses materials, com una materialitat que és compartida, a més una festivitat, no acaben de ser reals. I pensaven que aquest espai, amb la forma de l'Ateneu, que era un espai de formació, i amb la dimensió cooperativa, que vol dir amb una materialitat, dotant-nos d'eines materials, que allò seria que era una intuïció que podíem seguir, que podia ajudar a dotar de consistència el barri,
el barri d'una metròpoli que els barris han gairebé desaparegut, no? O sigui, sí que aquí continuen, hi ha un esperit de barri, però el barri, tan integrat a la metròpolis, ha estat molt destrossat, no? molt trinxat. No? Llavors, la idea era que aquest espai, integrat en aquesta perspectiva de les assemblees locals, vincular-ho a les assemblees locals, algo que donés consistència al barri i també amb una perspectiva revolucionària. Llavors hi ha una cosa que aquí és on es veu, on per mi estan molt, no sé, com agafat com una mica de força i tal, en la idea, en els objectius, que dèiem. Tenim com tres línies, tres planos de l'existència que volem desenvolupar en aquest espai. Un és el tema de dotar-nos d'infraestructura comuna. Aquesta infraestructura és un espai que de moment se l'ha llogat, però que la idea és arribar a poder tenir un espai de propietat comunitària, però és també tenir eines comunes. O sigui, l'espai mateix és una eina, però també cooperatives de producció o també compartir forns o compartir vehicles. La idea, no sé si ho estic explicant gaire bé, però sí que el tema de la dimensió aquesta de la cooperativa és per crear una infraestructura econòmica cooperativa dintre del barri. Però això està lligat amb una dimensió com més espiritual, que és potenciar l'esperit, potenciar el sentiment de comunitat, potenciar el sentiment de comunitat en el barri. Però aquest sentiment de comunitat és una mica el que el Fèlix insistia molt abans, que és la qualitat del subjecte. O sigui, com ens fem... I per això m'agrada dir-li la força espiritual, és potenciar una força espiritual, que té a veure amb el personal, amb la formació personal, però amb una dimensió comunitària. És potenciar el sentiment de comunitat i a la vegada el tercer objectiu, la tercera línia, era fer d'això una posició política a la ciutat. No política en termes clàssics, que estic d'acord en que no agafa la integritat de l'existència, sinó més aviat fer d'això una posició que es defensa, que es pot defensar a si mateixa i que afirma i promociona aquesta dimensió comunitària i de dotar-nos d'eines compartides, d'espais compartits i d'aquesta força comuna. Aquests tres estrats una mica també veu d'una imatge medieval. Jo sí que havia sentit una mica això, llegint una mica que tota l'efervescència del final de la baixa mitjana venia d'aquesta propietat comunitària, de tota la riquesa que s'havia generat al segle VIII i IX. Això havia després desembocat en una cosa... Però la figura és que no pots aixecar una posició revolucionària sòlida, o sigui, no pots crear les condicions per aixecar una posició revolucionària si no s'articulen tres forces bàsiques, que és la força material, que seria aquesta infraestructura econòmica, la força espiritual, que seria potenciar aquest sentiment de comunitat, i la força guerrera, que és aixecar una posició que es pot defensar. I això concretament, ara per aterrar una mica tot el que he explicat, ho farem, la idea és fer-ho de moment llogant un espai gran al barri on el lloguer es paga amb els membres d'una mena de soci de l'assemblea, com si diguéssim, que pagaria 10 euros al mes. Necessitaríem aconseguir unes 100 persones que posessin 10 euros al mes. Gent que està al barri, que vol que existeixi un espai així, els socis que estem fent coses allà, gent igual que no és del barri però és propera, etc. Després, en aquest espai hi ha, de moment, diversos projectes que, si us fixeu, toquen una mica això. Una mica estem com començant, però són els objectius i tal que tenim. Que és, hi ha una cooperativa de consum que està arrelada al barri, que porta bastant de temps, on
es vol aprofundir en aquest tema de com ens alimentem, també al final és una mica com ens alimentem, com arriben els productors, Després hi ha una cooperativa que vol fer cursos d'informàtica, que també és dotar-nos d'aquestes eines informàtiques. Hi ha un grup també d'un centre de documentació de lluites en format audiovisual, hi ha altres projectes, un que vol fer com una mena de projecte de fer uns seminaris una mica seriosos i ben fets. Després, una altra cosa que crec que era important és que no tot, per exemple, hi haurà un bar també, un bar que és un espai de trobada. Aquest bar que és un espai de trobada i la gestió mateixa de l'espai implica una energia. Llavors, la idea és que la gent que treballem en el bar, o per almenys que ho portem més, que podem estar unes 15 hores, 15-20 hores al mes, tinguem un sou d'allà. La idea és que ens puguem sostenir, però no que només ens puguem sostenir nosaltres, sinó sostenir-nos per poder sostenir aquest espai que pot donar eines a millorar l'accés a serveis i a infraestructura econòmica per al barri. Un projecte, per exemple, que es volia vincular era fer una cantina popular, que seria gent que fa dinars a un preu, o sigui voluntari, o sigui com sigui, i que utilitzaria l'espai amb una bona cuina per poder fer aquesta cantina. Que si es fes bé, personalment els exemples que he vist és més pots començar 3 dies a la setmana, fer un dia igual de repartir verdures, que es reciclen de la gent que conrea camps per aquí prop, no sé, això s'ha d'acabar d'imaginar. Però és per dir que la qüestió és dotar-nos d'eines i de recursos que siguin comuns, que es puguin posar a disposició del barri, per la qual hi ha una gent que sí que ha d'invertir igual més energia i que aquesta gent s'ha de poder sostenir. I que és sostenir-se d'alguna manera vinculat a el que passa allà, encara que no ho sigui exclusivament o el que sigui. Després, també, les altres dues dimensions s'ha de fer a mesura que anem avançant, però estan posades com a objectiu, sí que es tracta d'imaginar activitats i dinàmiques i eines que afirmin aquesta qüestió, el tema de la solidaritat i del suport mutu i de potenciar aquest sentiment de comunitat i a la vegada la necessitat de fer-nos forts, de fer un subjecte de qualitat, com ho ha dit abans, amb una expressió molt bona. I després igual xerrem, perquè creiem també a la vegada que això s'ha de poder defensar. Per això el tema de la força guerrera. I per acabar igual el tema de que si ens fixem una mica els últims anys, projectes que s'han volgut revolucionaris o molt crítics que han oblidat la necessitat d'articular lo material, lo sensible, lo guerrer, lo discursiu i que han optat per una de les vies. Només fem la dimensió guerrera, la lluita armada o tal, o insurreccionalista i tal, només acció directa i tal. Acaba sent una caricatura d'un revolucionari. Però també, si només agafes la dimensió econòmica, material, infraestructura, acaba sent una empresa, com una altra. Sí que funciones d'una altra manera i tal, però si no ho integres dintre d'altres maneres de fer i d'afirmar-les i tal, acaba sent una empresa. I si no, l'altre, que és en diríem el teòric del Castillo de Marfil, o la gent que només pensa en el tema que a través de lo simbòlic i lo discursiu i tal podrà tenir una força revolucionària quan també acaba sent una caricatura del que hauria de ser un procés de transformació integral, perquè al final és la forma de vida el que volem, una altra forma de vida és per el que lluitem.